Por fin se estrena el siguiente capítulo de One Piece, donde Luffy, junto a los gigantes, enfrenta a los 5 ancianos Gorosei. Mientras tanto, Mars se escabulle entre la isla y trata de dar con el mensaje de Vegapunk. Y por si fuera poco, un ser desconocido despierta y menciona a Joy Boy. Todo esto y más en One Piece, Arco de Egghead, parte 2. Antes de sumergirnos en la nueva temporada de Egghead parte 2 de One Piece, recordemos en qué punto quedó la historia. Tras derrotar a Kaido en una batalla legendaria, Luffy alcanzó el título de emperador y, junto a su tripulación, llegó a Egghead, la isla del futuro, un lugar lleno de maravillas tecnológicas y secretos escondidos. Todo parecía un nuevo comienzo, pero la llegada de los Sombrero de Paja cambió radicalmente el destino de Vegapunk. El brillante científico les confesó que el gobierno mundial planeaba eliminarlo, de la misma forma en que años atrás destruyeron Ohara. Vegapunk había descubierto fragmentos de la historia prohibida y sabía que, tarde o temprano, el poder absoluto de los ancianos se volvería contra él. Consciente del peligro inminente, pidió ayuda a Luffy y su tripulación para poder escapar. Sin embargo, la respuesta del gobierno mundial no tardó en llegar. El CP0 recibió órdenes directas de los 5 ancianos para acabar con Vegapunk y capturar a los Sombrero de Paja. Pero enfrentarse a la banda de Luffy nunca ha sido tarea sencilla, y muy pronto el choque entre ambos bandos se volvió inevitable. En medio de esta tensión, surgió una traición inesperada. York, uno de los satélites de Vegapunk, reveló su verdadera ambición, desatando el caos y utilizando a los Serafines, poderosos clones inspirados en antiguos guerreros, para inclinar la balanza a su favor. Como si todo esto no fuera suficiente, el almirante Kizaru zarpó rumbo a Egghead al frente de una gran flota. El gobierno había decidido que el destino de Vegapunk estaba sellado y que nada debía quedar fuera de control. La tensión crecía con cada minuto, mientras los 5 ancianos observaban desde las sombras, esperando el momento de intervenir directamente si era necesario. Mientras tanto, en el mundo exterior, los periódicos solo publicaban lo que convenía. Entre los titulares resonaba una noticia inquietante: el vicealmirante Garp había desaparecido, y los rumores apuntaban a que el nuevo emperador Luffy estaba detrás de su misteriosa ausencia. Todo estaba listo. Las piezas se movían en el tablero y el destino de la isla del futuro parecía pender de un hilo. Así comienza la nueva temporada de Egghead parte 2, un capítulo donde alianzas, traiciones y secretos prohibidos marcarán el rumbo de la era de los piratas. Capítulo 1123. Tiembla el mundo. El episodio arranca con una noticia que sacude a todos. Los periódicos anuncian que el vicealmirante Garp ha desaparecido en la isla de los piratas, mientras que Luffy, en el Nuevo Mundo, sigue causando un gran alboroto. En ese mismo instante, algo insólito comienza a suceder. Un temblor recorre todos los rincones del planeta. Las montañas vibran, los mares rugen y, poco después, gigantescos tsunamis se levantan con furia en todos los océanos, recordándole a la humanidad que 6 días atrás, la isla de Lulusia fue borrada de la faz de la Tierra. En medio de esa catástrofe, aparece la sombra de un ser oscuro, invisible para la mayoría, pero presente en el misterio que oprime al mundo. Mientras tanto, en Egghead, la tensión alcanza un punto crítico. La isla está rodeada por la inmensa flota de Kizaru, y como si eso fuera poco, una de las bestias marinas robóticas se abalanza contra ellos. El almirante se adelanta para enfrentarla, mostrando su calma implacable. Sentomaru intenta advertirle, pero Kizaru responde con frialdad que la criatura fue la primera en atacar. Aún así, agrega que tratará de evitar una batalla innecesaria, aunque deja claro que el verdadero objetivo sigue en pie: eliminar a Vegapunk, el hombre que osó investigar los secretos del siglo vacío. Pero la situación es aún más peligrosa de lo que parece. Entre los barcos que avanzan hacia Egghead se esconde nada menos que uno de los 5 ancianos, el temible Saturn. En silencio, observa la fortaleza que protege la isla, los pacifistas al mando de Sentomaru, las bestias mecánicas y un escudo de energía que rodea el laboratorio de Vegapunk. Saturn analiza cada detalle con mirada fría y finalmente da la orden: derribar a cualquiera que intente escapar. En ese mismo instante, otra traición sale a la luz. York, uno de los satélites de Vegapunk, logra comunicarse con los 5 ancianos. Con voz arrogante, les confiesa que ella también es capaz de crear la Motor Flame en el laboratorio.
Y que fue un verdadero placer haberles enviado la primera. Sus palabras destilan ambición, como si ya se sintiera parte de los poderosos. Sin embargo, su momento de gloria no dura mucho. Los sombrero de paja logran atraparla, y en su desesperación alcanza a decirle a los ancianos que la rescaten si quieren mantener el trato. En medio de esa confusión, Luffy aparece con la chispa de siempre en sus ojos. Toma el comunicador con firmeza, decidido a hablar directamente con los temibles Gorosei. Capítulo 1124. Rodeados por completo, el plan para escapar de Egghead. La tensión en Egghead es cada vez más intensa. Luffy, con su espíritu indomable, logra comunicarse directamente con los 5 ancianos. Sin titubeos, se presenta con firmeza, declarando que él será el rey de los piratas. Sus palabras resuenan con valentía, pero también con riesgo, pues sin darse cuenta podría estar revelando más de lo que debería. Es entonces cuando Robin lo interrumpe con un gesto serio, recordándole que la información puede ser algo peligrosa si cae en las manos equivocadas. Mientras tanto, Saturn observa con una frialdad escalofriante, comentando que lo único que debe ser protegido a toda costa es York, el cerebro de Punk Records y la central eléctrica que crea la llama matriz. Para él, todo lo demás es prescindible. En medio de la tensión, Stussy rompe el silencio. La marina se acerca con una flota gigantesca. Están completamente rodeados y la única opción es escapar cuanto antes. Vegapunk, con rapidez, revela su idea: usar un megarobot para sacar el Sonic, una nave especial, para atravesar la barrera. Franky, entusiasmado pero consciente del peligro, sugiere usar un impulso extra de soda para alejarse todavía más una vez crucen. El verdadero obstáculo surge cuando York se niega a dar el código para desactivar los escudos, por lo que Vegapunk y sus satélites no pierden tiempo y comienzan a trabajar frenéticamente, buscando la forma de anular el sistema por sí mismos. Mientras tanto, Luffy, Franky, Bonney y Lilith parten rumbo al Sonic, cargando sobre sus hombros la esperanza de todos. Pero la situación se complica aún más. Desde dentro de la marina llega un mensaje de Luxie, revelando lo que ocurre en Egghead. Al enterarse, Saturn toma una decisión implacable. Ordena a Kizaru infiltrarse, aunque eso signifique enfrentarse a su antiguo amigo, Vegapunk, y a Sentomaru. Con la velocidad de la luz, Kizaru se lanza hacia la isla. Sentomaru, leal hasta el final, se prepara para detenerlo con ayuda de los pacifistas. El choque es inevitable. Cuando Kizaru atraviesa la defensa y se encuentra cara a cara con Sentomaru, un estruendo sacude la isla entera. Ese impacto no solo rompe la calma, también enciende la preocupación en todos los rincones de Egghead. Capítulo 1125. Choque de voluntades. Kizaru y Sentomaru. La tensión se siente desde el primer instante. Kizaru y Sentomaru se enfrentan con una fuerza que no solo mide su poder físico, sino también los lazos que alguna vez compartieron. Mientras tanto, los vicealmirantes dirigen sus ataques contra los pacifistas, provocando un caos que parecía inclinar la balanza a favor de la marina. Sin embargo, de repente emergen de las profundidades los colosales monstruos marinos robóticos creados por Vegapunk, equilibrando la situación. En medio del combate, un recuerdo surge en la mente de Kizaru y Sentomaru. Años atrás, cuando Vegapunk los reunió por primera vez, nació entre ellos una amistad sincera. No eran simples soldados ni herramientas de la marina, sino personas unidas por un propósito común, por la esperanza de construir algo mejor. Esa memoria, cálida pero dolorosa, contrasta con el presente donde deben enfrentarse como enemigos. Tras un intercambio de técnicas poderosas y llenas de determinación, Kizaru logra imponerse. Con un movimiento certero arrebata el control remoto de los pacifistas, retomando así el dominio de estos Kyborns y cambiando el rumbo del conflicto. Los monstruos marinos de Vegapunk, que hasta ese momento habían sido la esperanza, comienzan a caer uno tras otro. El viento de la batalla sopla ahora hacia el lado de Kizaru. Mientras tanto, en otra parte de la isla, Lucci descubre la llegada de Kizaru y no duda en aprovechar la oportunidad para ir tras Vegapunk. Sin embargo, Stussy se interpone decidida a detenerlo, demostrando que en este caos todavía hay quienes defienden la lealtad. Antes de que Luxie pueda avanzar, Zoro aparece con determinación en su mirada y cruza espadas con él, iniciando un combate que promete ser tan feroz como emocionante. Por su parte, Kizaru fija su atención en el gigantesco robot de Vegapunk, donde sus rivales intentan rescatar el Sony. Su plan es claro: derribarlos antes de que lo logren. Pero en ese instante ocurre lo inesperado. Luffy, con su energía inquebrantable y un corazón que jamás abandona a los suyos, se lanza directo contra Kizaru. No hay saludo ni palabras de cortesía.
solo el rugido de la voluntad que arde dentro de él. Su mensaje es claro, ellos ya no son los mismos de antes, y el destino de esta batalla no se decidirá fácilmente. Capítulo 1126. Desesperación inminente. La misión de Kizaru. La historia comienza con Kuma causando un gran alboroto en Puerto Rojo. Los guardias hacen todo lo posible por detenerlo, pero su fuerza es abrumadora. Justo en ese momento aparece Akainu, quien lo encara seriamente, recordándole que no debería estar ahí y que no puede permitirle seguir causando problemas. Con unos cuantos movimientos llenos de poder, Akainu logra poner en aprietos a Kuma. Sin embargo, con lo poco de energía que aún le queda, Kuma logra abrirse camino para escapar. En medio de la tensión, Akainu recuerda aquel encuentro con Bonney, cuando le aseguró que Kuma había aceptado por voluntad propia convertirse en un cyborg para trabajar para ellos. Mientras tanto, en Egghead, los pacifistas logran vencer a las criaturas marinas enviadas por Vegapunk. Al mismo tiempo, Kizaru continúa su feroz enfrentamiento contra Luffy en su Gear 4, donde ambos muestran sus increíbles habilidades. Aún así, Kizaru, sabiendo que su verdadera misión es detener a Vegapunk, toma una decisión arriesgada: apartar rápidamente a Luffy del camino y destruir el gigantesco robot con el que Vegapunk planeaba escapar. La tensión aumenta cuando Bonney decide lanzarse contra Kizaru. Con un rápido movimiento, el almirante logra esquivarla y la manda a volar. Franky, lleno de desesperación, intenta detenerlo con un poderoso rayo, pero Kizaru se marcha sin mirar atrás, decidido a cumplir su misión. Al mismo tiempo, Vegapunk y sus ayudantes logran descifrar los códigos que protegen la isla y comienzan a desactivar la barrera que los mantenía atrapados, demostrando así su ingenio y determinación, dejando a York sorprendida por sus habilidades. Pero antes de que puedan celebrar, Franky les avisa con noticias alarmantes. Kizaru está en camino, quien aparece justo detrás de ellos y menciona que el robot que construyeron ha sido destruido. No hay tiempo que perder, pues el almirante está decidido a derribar a Vegapunk. Sin embargo, lo que Kizaru no esperaba es que Luffy lograra recuperarse. Con una sonrisa desafiante, activa su Gear 5, inflando su cuerpo y desatando un poder tan descomunal que la tierra parece estremecerse. Luffy llega justo a tiempo para enfrentar nuevamente al almirante, dispuesto a proteger a sus amigos y detenerlo. En ese mismo instante, alguien desconocido siente la presencia de Luffy en Gear 5 y, como si fuera llamado por su espíritu, comienza a despertar lentamente. Capítulo 1127. Luffy contra Kizaru. Una feroz batalla caleidoscópica. La tensión en el aire es tan densa que parece cortar el aliento. Luffy, con la determinación ardiendo en su mirada, sorprende a Kizaru y le deja claro que no permitirá que se lleve al Dr. Vegapunk. El almirante, imperturbable, solo responde que debe cumplir con su misión. Sin perder tiempo, Luffy ejecuta un par de maniobras rápidas y logra arrojar al almirante lejos, ganando un instante de respiro para los demás. Aprovechando la oportunidad, la tripulación intenta seguir su plan para escapar lo antes posible. Es entonces cuando descubren que Bonney está a salvo, pero justo en medio del caos. De inmediato, se forma un grupo de rescate decidido a traerla de vuelta. Mientras tanto, Atlas prepara un plan para revertir el control de los pacifistas y ponerlos de su lado. Bonney, por su parte, se enfrenta con valentía a varios enemigos, y en el proceso ve a Sentomaru, quien tiempo atrás fue quien la salvó. En otro rincón del campo de batalla, Zoro y Lucci se enfrentan en un duelo feroz. Ambos muestran una habilidad impresionante, pero Zoro deja claro que siempre puede ir más allá de sus límites. El alivio dura poco. En un destello de velocidad cegadora, Kizaru regresa al campo de batalla y se lanza contra Luffy, multiplicándose en clones que lo rodean por completo. Nuestro capitán no se deja intimidar. Responde con una serie de técnicas rápidas y precisas, e incluso logra tender una trampa para derribar a los clones. Pero el destino da un giro inesperado. Luffy es quien termina cayendo en la trampa. Kizaru aprovecha y atrapa a Usopp, exigiéndole información sobre Vegapunk. Al ver que el científico se aleja con los demás, el almirante se prepara para derribarlo. Es en ese momento que Luffy, en un movimiento heroico y sin pensar en sí mismo, intercepta el ataque y recibe todo su poder, protegiendo a sus amigos y al científico. Mientras tanto, el resto de la tripulación logra atravesar el escudo para ir en busca de Bonney. Sin embargo, su avance no pasa desapercibido. Un aviso resuena, informando que Vegapunk ha abandonado el nido. Los pacifistas se movilizan para detenerlo, hasta que Atlas, con firmeza y sin titubear, les da una nueva orden: atacar a la marina. De pronto,
El campo de batalla se transforma. La Marina comprende que está en peligro, y un nuevo giro en esta lucha impredecible comienza a tomar forma. Capítulo 1128. Se acerca la pesadilla. San Saturn, dios guerrero de la ciencia y la defensa. Este episodio arranca con los pacifistas desatando un caos total contra la Marina, abriendo así una oportunidad para que Vegapunk y los demás puedan abrirse paso. Entre el estruendo de la situación y el eco del escándalo, su prioridad es encontrar a Bonnie. Es entonces cuando Sanji activa su radar, detectando su ubicación a lo lejos, y sin pensarlo dos veces se adelanta para salvarla. Mientras tanto, Bonnie enfrenta serias dificultades contra varios enemigos, hasta que aparece una vicealmirante acompañada por un pacifista bajo control. En ese instante, la joven queda paralizada. Frente a ella, la imponente figura del pacifista refleja el rostro de su padre. El impacto emocional la deja sin reacción, pero justo a tiempo, Sanji llega, la aparta del peligro y, mirándola con firmeza, le recuerda que esas máquinas no son su verdadero padre. En paralelo, otros frentes de batalla se desarrollan. Nami y su grupo se apresuran a preparar la ruta de escape. Zoro cruza espadas con Lucci en un duelo lleno de destreza y precisión, y Luffy se enfrenta directamente a Kizaru en un choque donde cada golpe resuena con un nivel de epicidad que corta la respiración. Pero lo más oscuro está por venir. Una fuerza siniestra comienza a llenar el campo de batalla. Saturn ha desatado su poder. Una energía opresiva y pesada emana de él, controlando a los pacifistas y volviéndolos en contra de los aliados. De pronto, su presencia se materializa. Los marinos de bajo rango reciben la orden de retirarse. Ni siquiera ellos tienen el derecho de contemplarlo. Vegapunk, con el rostro serio, comprende que está frente a uno de los temidos 5 ancianos, y que éste ha venido personalmente a Egead. Ante todos, aparece Sanjay García Saturn, dios de la ciencia y la defensa, máxima autoridad del gobierno mundial. Su sola mirada basta para imponer silencio, como si el aire se volviera más denso. En otro frente, Vegapunk y sus compañeros se ven acorralados por Kizaru, pero Luffy se interpone. Con una de sus técnicas logra impactar fuertemente al almirante, debilitándolo. Saturn observa con detenimiento y, al ver a Luffy, cree reconocer la viva imagen de Nika, el dios de la libertad. Sin embargo, el esfuerzo deja a Luffy gravemente debilitado. Vegapunk, al escuchar el nombre de Saturn, lo reconoce de inmediato. Al pronunciarlo, Bonnie revive los recuerdos más tristes que adquirió de su padre, imágenes de su padre antes de ser transformado, el día en que la sonrisa de un hombre bondadoso fue reemplazada por el frío brillo de una máquina. Entonces entiende la verdad. Fue Saturn quien dio la orden de convertirlo en un cyborg al servicio de la Marina. La rabia y la tristeza se mezclan en su interior. El eco de la voz de su padre, sus risas, sus palabras de aliento, todo se agolpa en su mente. Y así, en medio de lágrimas contenidas y con el corazón ardiendo, Bonnie carga contra Saturn en un momento lleno de tensión, como si toda la isla contuviera la respiración esperando el impacto. Capítulo 1129, el pasado de Kuma. Hay lugares donde es mejor no estar. El episodio comienza con un silencio tenso. Todos los marinos están impactados por la aparición de un ser imponente, el anciano Saturn. Su sola presencia hace temblar el aire. Bonnie logra darle, lo que sorprende a todos, pero Saturn, con una frialdad inquietante, se recupera casi de inmediato, como si nada hubiera ocurrido. Sanji, al ver a Bonnie en peligro, intenta intervenir, pero con solo una mirada, Saturn lo lanza lejos, dejándolo muy debilitado. Sabiendo que Kizaru está fuera de combate, Saturn dirige su siguiente ataque contra un agotado Luffy. Justo cuando todo parece perdido, Franky aparece y logra salvarlo, aunque la amenaza persiste. Bonnie se resiste con todas sus fuerzas, pero Saturn no piensa soltarla. El anciano confiesa que jamás imaginó que Luffy y ella se involucrarían en esta misión, en la que busca acabar con el Dr. Vegapunk. Llenándose de rabia y dolor, Bonnie grita que él es el responsable del destino trágico de su padre, Kuma. Saturn, con voz gélida, le revela un secreto devastador. Kuma es el último descendiente de los antiguos Buccaneers, un linaje destinado a servir, guiado solo por la sombra de su destino. Mientras tanto, los recuerdos de Bonnie se vuelven más nítidos. Recuerda a su padre, un hombre bondadoso, que creía en un futuro mejor, y que soñaba con la llegada de Nika, el guerrero de la libertad que salvaría al mundo. Entonces, viajamos al pasado para conocer la historia de Kuma, donde años atrás, en el reino de Sorbet, nace un niño de gran corazón al que llaman Kuma. Es hijo de Clap, un bucaner, quien junto a su esposa lo cría con amor en un pequeño templo, ocultando sus orígenes para protegerlo. En el día del nacimiento de Kuma,
Clap logra convencer al doctor del pueblo de guardar el secreto sobre su linaje. Pasan los años, y Kuma crece feliz, ayudando a sus padres y aprendiendo a ser fuerte. Todo parece ir bien, hasta que un día, el doctor llega con el rostro lleno de temor. Los han encontrado. Agentes del gobierno irrumpen en su hogar. No hay tiempo para huir. Clap suplica que solo se lo lleven a él, rogando por la libertad de su esposa y su hijo. Pero los soldados no escuchan. Se encargan de Clap y se llevan a toda la familia. Kuma, demasiado pequeño para entender, sigue jugando con sus esposas, ajeno al oscuro futuro que ya se ha desatado. Al llegar al lugar donde habitan los dragones celestiales, Kuma es separado de sus padres. Ambos, antes de alejarse, le piden algo que marcará su vida para siempre: sé fuerte, nos volveremos a ver. Kuma es entregado a un amo estricto, quien lo mantiene día a día trabajando sin descanso, por lo que el pequeño empieza a perder la paciencia y la esperanza. Pero el destino le regala un momento de luz. En uno de los patios, se reencuentra con su padre. Clap, aunque debilitado por el tiempo y las cadenas, intenta levantar el ánimo de su hijo. Kuma, en un acto de ternura, le miente diciendo que su amo lo trata bien, solo para no preocuparlo. Entonces, su padre le confiesa algo poderoso: no temas, hijo. Nika vendrá por nosotros. Él baila así. Clap realiza un extraño pero alegre baile, y le dice que lo recordará cuando lo vea. Kuma sonríe por primera vez en mucho tiempo. Hay esperanza. Pero esa luz se apaga demasiado pronto. Un guardia, molesto por el alboroto, termina con Clap, dejando dormido para siempre al hombre que aún creía en un futuro libre. Kuma queda paralizado, su corazón se quiebra. Años más tarde, en la infame God Valley, los altos mandos del mundo preparan un evento, una cacería en la que la realeza compite contra prisioneros por puro entretenimiento. Entre los participantes se encuentran figuras poderosas, como Figarland, mientras Kuma, ahora más grande, logra escapar en medio del caos. Sin rumbo, caminando por una tierra hostil, Kuma es capturado por otros prisioneros enviados por la marina. Parece el final, pero justo cuando todo parece perdido, dos figuras aparecen: Iva y Ginny. Juntos, le ofrecen una última esperanza. Le hablan de la libertad, de una posible fuga, y de un nuevo comienzo. Capítulo 1130, una historia borrada, God Valley de la desesperación. Este episodio comienza con un joven Kuma, quien, junto a su familia, ya sirve a los temidos dragones celestiales en el misterioso y temido lugar conocido como God Valley. Pero la tragedia no tarda en llegar. Kuma pierde a su madre y a su padre, quedando atrapado en un juego organizado por la realeza, un torneo salvaje donde la realeza debe cazar a los más débiles. Solo aquellos que logren sobrevivir varios días sin ser atrapados serán liberados. Mientras tanto, desde fuera de la isla, se filtra información clasificada. Poderosos piratas, incluyendo al legendario Capitán Roger, se dirigen hacia God Valley. Al enterarse, el joven y valiente Garp se alista para interceptarlos. Sabe que el caos está por desatarse. De vuelta en la isla, Kuma, Iva, Ginny y algunos compañeros intentan esconderse, pero pronto descubren que todo está rodeado. Sospechan que cuando el torneo termine, todos los testigos serán eliminados para borrar cualquier rastro. Entre los competidores también está un joven Garling, astuto, quien domina el juego tomando la delantera. Pero Ginny, con gran inteligencia, revela a su grupo que ella misma filtró información a los piratas para provocar una distracción, y así tener una oportunidad de escapar. Es entonces cuando nace un arriesgado plan: deberán hacerse con el premio del torneo, unas misteriosas frutas que otorgan poderes sobrenaturales y usarlas para escapar. Sin embargo, justo en ese momento llegan los temibles piratas de la tripulación de Rocks, liderados por poderosos nombres como Barba Blanca, Kaido, Big Mom y el León Dorado. Cada uno quiere esas frutas para sí, sabiendo que también tendrán que enfrentar a Roger y sus hombres, que ya se aproximan por el otro extremo de la isla, así que el gran enfrentamiento está por comenzar. El ambiente se tensa. Los guardias del lugar, al ver que están rodeados por dos de las tripulaciones más poderosas del mar, comienzan a entrar en pánico. La batalla parece inevitable. Pero entonces ocurre lo inesperado: aparece el marino Garp, quien con firmeza y estrategia equilibra la balanza. Su presencia impone respeto y miedo. En medio del caos, Kuma e Iva aprovechan para correr hacia los premios, pero son interceptados por Big Mom, quien atrapa a Iva. Sin embargo, en un acto de valor, Iva le suplica a Kuma que escape, que no desperdicie la oportunidad. Kuma, con el corazón roto, logra comerse la fruta del Nikyu no Mi, que le otorga el poder de teletransportarse a cualquier lugar. Justo cuando piensa que todo va a mejorar, aparece Saturn, un alto rango celestial, quien le recuerda cruelmente su destino como parte del clan Buccaneer: servir eternamente, sin derecho a libertad. Kuma, angustiado,
solo desea una cosa, tener el poder para proteger a los demás. En una escena posterior, la noticia oficial afirma que fue Garp quien salvó la isla y resolvió el conflicto, pero Iva sospecha que la verdad es más compleja, que hay secretos que no se quieren revelar. Así, este oscuro episodio queda envuelto en misterio, solo conocido por aquellos de alto rango que estuvieron ahí. Lo que sí es cierto, es que Kuma salvó a muchas personas gracias a su nuevo poder de teletransportación. Iva, ahora libre, decide seguir su camino y explorar el mundo. Ginny, en cambio, se queda con Kuma, decidida a acompañarlo en esta nueva etapa de sus vidas. Juntos se quedan en el pacífico reino de Sorbet, donde encuentran esperanza. Allí, Kuma descubre que con sus habilidades también puede extraer el dolor de las personas, aliviando sus cargas. Se convierte en una figura bondadosa, en alguien que, aun con cicatrices profundas, elige sanar a otros. Sin embargo, ni él ni Ginny pueden olvidar el peso del pasado. Las pérdidas, los recuerdos de sus seres queridos y los horrores vividos en God Valley no desaparecen fácilmente. Ambos cargan con esa historia silenciosa por muchos años, mientras intentan construir una vida digna en el reino de Sorbet. Capítulo 1131, un fugaz momento de felicidad, Kumachi y Ginny. La historia nos transporta 30 años atrás, al pacífico pero oprimido reino de Sorbet, justo 8 años después del trágico incidente de God Valley. Allí conocemos a un joven y noble Kuma, quien se ha convertido en un rayo de esperanza para los habitantes, ayudándolos a aliviar sus penas extrayendo sus malestares. Aunque la gente quiere recompensarlo, no puede hacerlo, las contribuciones obligatorias al cruel rey Bekori son tan elevadas que apenas pueden sobrevivir. A su lado está Ginny, una joven valiente y perspicaz que se preocupa profundamente por Kuma. Ella sabe un secreto que nadie más conoce: cada vez que Kuma absorbe el dolor de otros, él debe cargarlo hasta lograr hacerlo desaparecer. Por eso, trata de convencerlo de que no se sacrifique tanto. Pero Kuma, con el corazón lleno de compasión, insiste en seguir haciéndolo por el bien de su gente. La relación entre Ginny y Kuma florece poco a poco. Comparten sonrisas, silencios y sueños. Ginny, enamorada, le propone matrimonio. Pero Kuma, con el peso del pasado, se niega. Recuerda cómo su madre fue perseguida y forzada a servir a la realeza por amar a su padre, ya que son del clan Buchaner. No puede permitir que Ginny corra la misma suerte, y decide protegerla incluso de él mismo. Con el paso del tiempo, la avaricia del rey Bekori se intensifica. Las contribuciones aumentan, y el pueblo empieza a quebrarse. Kuma ya no puede quedarse de brazos cruzados. En un acto de valentía, decide intervenir para frenar la injusticia. Pero el rey, furioso, ordena su captura. Kuma y sus aliados caen en una trampa, enfrentándose a un destino incierto. Sin embargo, la esperanza aún respira. La noticia de su captura llega a oídos de los revolucionarios. Iva y Dragon, líderes de la rebelión, se movilizan para liberar al pueblo. Tras la victoria, Iva le ofrece a su viejo amigo Kuma un lugar en las filas revolucionarias. Él y Ginny, motivados por el deseo de un mundo justo, aceptan sin dudarlo. El tiempo pasa, y los revolucionarios ganan fuerza. Ginny y Kuma, ahora capitanes de escuadra, se convierten en símbolos de esperanza. Su vínculo se hace más fuerte que nunca, pero el destino, cruel como pocas veces, lanza un nuevo golpe. Un día, Ginny es capturada en una emboscada. La noticia llega hasta la base principal. Y en ese momento, el mundo de Kuma se detiene. La voz que le informa apenas puede terminar la frase cuando Kuma, con la mirada rota, se queda en silencio. Lo que era un fugaz momento de felicidad, ha desaparecido. Capítulo 1132, la promesa con Ginny. Kuma se convierte en padre. El episodio arranca con un Kuma valiente y decidido, luchando junto a los revolucionarios. Cada vez que presencia una injusticia, no duda en enfrentarse solo a los villanos, aunque eso signifique arriesgarse. Sin embargo, hay algo que lo acompaña en cada batalla: el recuerdo constante de Ginny, la mujer que amó y que fue separada de él para casarse con otro. Mientras tanto, en otro lugar, Ginny logra escapar. Su cuerpo débil lucha por mantenerse en pie, pero su corazón es fuerte, pues lleva consigo a una pequeña niña, su hija, a quien llama Bunny. Su objetivo es regresar a casa, aunque sabe que el tiempo no está a su favor. Ginny logra comunicarse con los revolucionarios. Con voz débil pero firme, les dice que deseaba volver a verlos, pero su enfermedad ha avanzado demasiado. No le queda mucho tiempo. Con lágrimas contenidas, se despide, para siempre. Al mismo tiempo, Kuma logra ubicar el lugar donde está Ginny. Usando sus habilidades, se lanza sin pensarlo, atravesando todo para llegar a ella, pero cuando por fin lo logra, ya es demasiado tarde. Frente a él solo queda el eco de los recuerdos más hermosos que compartieron. Es entonces cuando ve por primera vez a Bunny.
Una promesa nace en su corazón, cuidar de esa pequeña. Desde ese momento, Kuma se convierte en padre. Mientras sigue cumpliendo su deber con los revolucionarios, entrenando incluso a jóvenes como Sabo, comienza a criar a Bunny, quien le recuerda a Ginny en cada sonrisa, en cada gesto, en cada latido. Pero la alegría no tarda en teñirse de preocupación. Un día, Bunny comienza a mostrar los mismos síntomas que su madre. Su cuerpo no soporta la luz del sol, que amenaza con empeorar su estado. Un médico del pueblo le da un diagnóstico preocupante: Bunny padece una rara enfermedad sin cura conocida. La única recomendación es mantenerla en completa oscuridad. Ante esta noticia, Kuma toma una decisión difícil pero firme, renuncia a la causa revolucionaria para dedicarse por completo al cuidado de su hija. Drago, su líder, lo despide con respeto y esperanza. A partir de entonces, Kuma se convierte en un padre a tiempo completo. Le habla a Bunny sobre Nika, un legendario salvador que algún día llegará para proteger a todos. Y en esas historias, le da a su hija algo invaluable: esperanza. Pasa el tiempo, y un día el doctor regresa con una verdad devastadora. Ha investigado más sobre la enfermedad, y confirma que incluso sin exponerse al sol, la condición terminará por llevársela. Según sus cálculos, lo más probable es que no llegue a los 10 años. Bunny, sin querer, escucha parte de la conversación, y aunque Kuma siente cómo se le rompe el corazón, decide mentirle con una sonrisa temblorosa: cuando cumplas 10 años, Bunny, estarás completamente curada y podremos salir a conocer el mundo. Los ojos de la niña brillan con ilusión, y él, aunque con el alma hecha pedazos, decide mantener viva esa luz en su mirada. Pero la calma dura poco. Nuevas noticias llegan al reino de Sorbet. Bekori ha regresado, y viene con intenciones hostiles, atacando a todos los que se le crucen. Kuma, preocupado, no puede creer que ahora, además de cuidar a su hija enferma, deba enfrentar nuevamente una amenaza que pone en peligro a su gente. Capítulo 1133, todo para salvar a Bonney. Kuma el pacifista temeroso. El episodio comienza con Kuma intentando salvar a tantas personas como puede del caos que dejó Bekori en el pacífico pueblo de Sorbet. A pesar de su esfuerzo, no logra rescatar a todos. Mientras tanto, los habitantes, desesperados, exigen respuestas al rey Bekori, quien en lugar de disculparse, envía a sus guardias contra ellos. En medio del alboroto, Kuma aparece detrás de los soldados. Su corazón no soporta más injusticias, y con un solo movimiento, los derriba a todos. Logra llegar hasta Bekori, quien amenaza con destruir todo lo que queda de la isla. Esta declaración rompe por completo la calma de Kuma, quien, en un arrebato emocional, lo derrota junto a su fortaleza. Sin embargo, esta acción llama la atención de Saturn, quien ordena su captura inmediata. Aún así, el pueblo ve a Kuma como un héroe y lo proclaman su nuevo rey. Durante su estadía, nota algo extraordinario: su hija Bonney está creciendo rápidamente y rejuveneciendo, como si tuviera el poder de una fruta especial. De pronto, aparece el segundo al mando, Bulldog, con una noticia preocupante: han difundido la mentira de que Kuma tomó Sorbet por la fuerza y ahora es buscado. Para proteger a Bonney y a los demás, Kuma decide irse, no sin antes despedirse con profundo dolor. Al salir, descubre que lo esperaban para atraparlo, pero una vez más, su fuerza lo salva. Aunque logra escapar, su recompensa como el tirano aumenta peligrosamente. El tiempo pasa, y Bonney no deja de pensar en su padre. Kuma, por su parte, busca desesperadamente una cura para su hija, pero nadie sabe cómo ayudarlo. Un día, se reencuentra con sus antiguos compañeros revolucionarios. Ellos, fieles a su confianza en él, ignoran los rumores y lo apoyan. Dragon le habla sobre el Dr. Vegapunk, quien quizás tenga una solución. Lo que nadie sabe es que Saturn ha estado escuchando todo. Cree que esos clones podrían ser utilizados como armas para vencer a sus enemigos, y planea apoderarse de ellos. Capítulo 1134, Destino cruel, la decisión de Kuma como padre. Todo comienza años atrás, cuando el almirante Kizaru visita la base del científico Dr. Vegapunk con un mensaje urgente de uno de los 5 ancianos, Saturn. A través de una llamada, Saturn revela que conoce el paradero de Kuma, y le hace una oferta aterradora: si quiere que su hija Bonney sea salvada de su grave enfermedad, debe renunciar a todo lo que es. Kuma debe permitir que se creen clones de él, conocidos como pacifistas, y además, debe convertirse en un androide sin recuerdos ni emociones. A cambio, su hija tendrá una nueva oportunidad de vida. Vegapunk duda: ¿vale la pena crear un Kuma sin alma? Pero el propio Kuma, guiado por su amor incondicional de padre, toma la decisión más dura de su vida: acepta, con una única condición: que Bonney sea libre después de ser curada. El tiempo pasa, y ambos permanecen en los laboratorios, ella recibiendo tratamiento, y él transformándose poco a poco en un cyborg.
Pero incluso en medio de máquinas, cables y ciencia, el lazo entre padre e hija florece, lleno de ternura y esperanza, mientras la sombra del sacrificio se avecina. Antes de que los tratamientos de Kuma y Bonney pudieran concluir, llega un momento inevitable y doloroso: deben separarse. Como parte del trato, Kuma lleva a su hija al lugar donde él mismo creció, para que continúe con su tratamiento bajo vigilancia, mientras él avanza hacia su destino final, convertirse por completo en un cyborg, y perder todos sus recuerdos. Con el corazón destrozado, Kuma se despide. Solo él sabe que probablemente no volverá a ver a Bonney, y aunque le rompe el alma, decide seguir adelante por el bien de su hija. Capítulo 1135, Al mar donde está mi padre, el futuro que Bonney elige. Hace 3 años, en las tranquilas aguas del Mar del Este, Kuma observaba en silencio a un joven lleno de sueños, Luffy. Día tras día lo veía entrenar con entusiasmo, repitiendo una y otra vez que algún día sería un gran navegante, y el rey de los piratas. Un día, Luffy casi lo descubre, pero Kuma logra desaparecer a tiempo. Más tarde, en una conversación llena de tensión, le confiesa a Dragon que ha estado siguiendo de cerca a ese muchacho. Es entonces cuando Dragon le revela la gran verdad: Luffy es su hijo, pero también le advierte que, por su seguridad, es mejor mantenerse lejos, pues ambos están inmersos en el mundo revolucionario. A pesar de recibir órdenes estrictas de combatir a los piratas, Kuma decide seguir su corazón. Prefiere salvar a personas inocentes antes que obedecer órdenes destructivas. Incluso convence a algunos piratas de devolver lo robado, ignorando completamente las misiones de destrucción. Mientras tanto, su amor por Bonney no se apaga. Kuma le escribe cartas llenas de cariño, tratando de mantener ese lazo con su hija. Sin embargo, ninguna de ellas llega a su destino. Los agentes del Cyberpol se encargan de interceptarlas, manteniendo a Bonney en la oscuridad. Por su parte, Bonney comienza a descubrir extraños y poderosos dones. La anciana que la cuida intenta ocultarlos, temiendo que los agentes descubran lo especial que es. A su lado también está una agente que finge ser enfermera, quien le da un medicamento para que su cuerpo sane poco a poco. Mientras Bonney lucha por recuperarse, Kuma también enfrenta su propia batalla. El Dr. Vegapunk le advierte que en un año perderá todos sus recuerdos, justo cuando Bonney estará completamente curada. Una carrera contra el tiempo comienza. En medio de todo, Bonney se divierte con los que la rodean, pero no puede evitar sentir un vacío. La ausencia de su padre, el silencio de sus cartas, algo no encaja. Y aunque trata de seguir adelante, en su corazón comienza a crecer una sospecha. Con el tiempo, el destino de Kuma se vuelve cada vez más incierto. Bajo el temido título de El Tirano, Guerrero del Mar, sigue cumpliendo las órdenes del gobierno mundial. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, aún sobrevive un rayo de humanidad. De pronto, ayuda en silencio a los revolucionarios, quienes informan a Dragon de estos misteriosos actos. Kuma nunca dice una sola palabra, solo aparece, ayuda, y desaparece. Es claro que algo anda mal, sus recuerdos están desapareciendo poco a poco. Mientras tanto, en un rincón oculto del mundo, Bonney recibe una gran noticia: finalmente, ha sanado por completo. Entre lágrimas y emoción, corre a avisarle a la anciana que la cuida. Por fin podré salir al mundo, y encontrar a mi padre, exclama con ilusión, pero su alegría dura poco. La enfermera del Cyberpol se interpone en su camino, diciéndole que no puede salir sin autorización. Es ahí cuando la anciana, con voz seria, le revela la verdad: esa enfermera no está allí para curarla, sino para vigilarla. Bonney, sorprendida y dolida, empieza a entender que ha estado prisionera disfrazada de paciente. Entonces, la anciana le ofrece una solución arriesgada pero brillante: usa tus poderes para envejecer, hazte pasar por mí. Así podrás escapar sin levantar sospechas. Al día siguiente, la supuesta anciana se despide rumbo al mar para buscar víveres, sin que la enfermera se dé cuenta de que en realidad es Bonney disfrazada. Por primera vez, Bonney pisa el mundo exterior. Siente el viento en su rostro, huele el mar, y su corazón late con fuerza. En el muelle, unos viejos amigos de la anciana la esperan con un peculiar barco en forma de pizza. Todo parece listo para zarpar, pero el destino no tarda en poner obstáculos. La agente descubre la ausencia de Bonney y corre tras ella, decidida a detenerla antes de que escape. En plena persecución, Bonney cree que todo está perdido, pero entonces, cierra los ojos y recuerda las palabras de su padre, sobre Nika, el legendario libertador. Inspirada, cree que quizá ella misma puede ser ese rayo de esperanza. Con coraje, usa sus poderes para defenderse, logra hacer frente a la agente, y la devuelve al lugar del que vino. Así,
inicia oficialmente su viaje. Bonney y su nueva tripulación zarpan hacia lo desconocido, pero también hacia su libertad. Sin saberlo, ya están en la mira del gobierno mundial, y se convierten en una banda tan buscada como los Sombrero de Paja. Capítulo 1136, La vida de Kuma. Este episodio comienza con una Bonney que, mientras se adapta a su nueva vida como pirata, no puede dejar de buscar a su padre, Kuma, por todos los mares. Lo busca con esperanza. Pero él huye, temeroso de que su hija lo vea convertido en algo que ni él mismo reconoce. Mientras tanto, Bonney piensa en Nika, ese legendario ser que algún día, según las historias, salvaría al mundo. Y justo en ese momento, en el Mar del Este, vemos a Luffy derrotar a Arlong, en uno de los momentos que marcarían su camino como héroe. Fue entonces cuando Kuma comenzó a seguirle la pista, intrigado al ver que ese joven era hijo de Dragon, el líder revolucionario. En una misión que lo ponía en contra de los Sombrero de Paja, Kuma observa algo que lo conmueve profundamente, la lealtad y valentía de la tripulación. Incluso Zoro se sacrifica, aceptando un castigo para proteger a sus compañeros. Aquel gesto dejó una marca en el corazón de Kuma. Llega entonces el día más duro, la despedida de Bonney. Pero justo antes de separarse de ella, Kuma es testigo de un acto de valentía de Luffy y su equipo, luchan contra un dragón celestial para liberar a una sirena. En ese instante, Kuma comprende algo poderoso. Esos jóvenes también están luchando por la libertad. Conmovido y decidido, Kuma elige ayudarlos. Los envía a un lugar seguro y le dice a Luffy que se prepare, porque algún día él podría ser quien salve al mundo. Tiempo después, Vegapunk recibe una orden cruel, debe borrar todos los recuerdos de Kuma y transformarlo en el cyborg perfecto. Aunque el científico no está de acuerdo, no puede desobedecer. Y Kuma tampoco se resiste, porque su mayor anhelo ya se cumplió, Bonney se ha curado. Antes del procedimiento, Kuma le entrega a Vegapunk una copia de su ser, con todos sus recuerdos y memorias, para que pueda estudiarlos. Y quizás, algún día, comprender su humanidad. En una de las escenas más emotivas del capítulo, vemos como todos los recuerdos de Kuma pasan frente a sus ojos como si fueran estrellas fugaces, sus días al servicio de los dragones celestiales, la promesa que hizo a Ginny, y el nacimiento de su mayor tesoro, Bonney, a quien juró cuidar con todo su corazón. Al mismo tiempo, en uno de los momentos más conmovedores del episodio, Vegapunk, conmovido hasta las lágrimas, le dice a Kuma que el proceso está por terminar, y que lo va a extrañar profundamente. Le promete que su sacrificio no será en vano, porque él será recordado como un héroe por muchos. Con su último aliento, Kuma, lleno de amor y ternura, le entrega a Vegapunk un mensaje para su hija: dile a Bonney, que le deseo un feliz 10º cumpleaños. Con esas palabras, Kuma entrega su humanidad y sus recuerdos, convirtiéndose finalmente en el cyborg perfecto, el guardián que eligió proteger a los demás incluso a costa de sí mismo. Capítulo 1137, Las lágrimas de Bonney y el puño de Kuma. Todo comienza con Bonney sumergida en los recuerdos que su padre, Kuma, le dejó como un último regalo. Mientras revive esos momentos cargados de ternura y sacrificio, Vegapunk la acompaña en silencio, ambos unidos por la ausencia del gigante bondadoso que tanto extrañan. De vuelta al presente, la situación es crítica. Saturn tiene atrapada a Bonney, y los demás, como Luffy, están exhaustos y sin fuerzas después de la batalla. El ambiente está cargado de tensión, el enemigo es implacable, y la esperanza se desvanece lentamente. En otro lugar, Dragon e Ivankov hablan preocupados sobre Kuma. Intuyen que algo en su interior sigue luchando, como si un pedacito de su verdadero ser aún guiara sus acciones, pero desconocen su paradero. ¿Dónde está ese héroe silencioso? Bonney, al borde del colapso, intenta hacerle frente a Saturn con todas sus fuerzas, pero su poder, por alguna razón, no responde. Saturn, con frialdad, le revela una terrible verdad: su madre y ella fueron parte de un experimento, y los poderes que poseen no son realmente suyos, sino un regalo que se desvanecerá cuando comprenda del todo la verdad. Saturn intenta destruir su esperanza diciendo que Nika no existe, que no hay salvación para nadie. Esa revelación rompe el espíritu de Bonney, quien, con lágrimas en los ojos, comienza a rendirse, pero de pronto, algo cae del cielo. Una figura avanza con dificultad, como si estuviera a punto de derrumbarse. Es Kuma, o al menos, lo que queda de él. Destrozado, pero decidido, se acerca con pasos firmes. Saturn da la orden de eliminar a Bonney, pero Kuma, reuniendo su última energía, lanza un rayo protector que detiene a los guardias. Una vez más, como tantas veces antes, su instinto de padre lo impulsa a protegerla. Saturn, impasible, se prepara para terminar el trabajo por su propia mano. Ella lo mira, resignada, convencida de que el final ha llegado, hasta que siente algo cálido envolviéndola,
los brazos de su padre, que la cubren con fuerza. Después de tantos años, después de tanto dolor, por fin están juntos otra vez. Pero no hay tiempo para palabras dulces. Kuma la coloca cuidadosamente en el suelo. Tiene algo que debe hacer. Saturn no comprende cómo es posible que siga vivo. Según sus cálculos, Kuma debió autodestruirse cuando fue capturado por los revolucionarios. Y sin embargo, ahí está, mirándolo fijamente, con una voluntad que no ha sido destruida. Kuma detiene con firmeza uno de los ataques de Saturn y, con un rugido de poder que estremece todo el campo de batalla, activa sus habilidades. Su puño, envuelto en una energía deslumbrante, se alza con decisión. En un instante, lo lanza contra Saturn, quien intenta resistir, pero nada puede detener a un padre que lucha por su hija. El poder de Kuma retumba como un trueno. Saturn es arrojado lejos, como si el mismo destino lo apartara. En los ojos de todos se refleja la sorpresa, pero también la esperanza. Kuma, el guerrero silencioso, ha regresado no como una máquina, sino como un padre. Y en medio del caos, Bonney lo observa con lágrimas en los ojos. Sabe que aún queda mucho por pelear, pero mientras su padre esté a su lado, nada está perdido. Capítulo 1138, Gracias papá, el cálido abrazo de Bunny a Kuma. Después de una batalla que mantuvo a todos al borde del asiento, Kuma realiza uno de los movimientos más impactantes de la historia reciente. Con una fuerza que parecía perdida, logra derribar a Saturn, uno de los temidos 5 ancianos. Los marinos, testigos de este acto increíble, quedan paralizados, incapaces de creer que alguien como él, un antiguo sirviente modificado, fuera capaz de hacerle frente a una figura tan poderosa. Por un instante, el campo de batalla se queda en silencio, un silencio cargado de asombro, respeto y miedo. Aprovechando ese momento de desconcierto, algunos corren a ayudar a Bonney, quien sigue luchando por mantenerse en pie, pero Sanji los detiene con firmeza y serenidad. Les pide que se detengan, porque alguien muy especial está por acercarse. Todos giran la mirada. Es Kuma. Camina con pasos lentos pero decididos hacia Bonney. A pesar de haber sido convertido en un androide sin recuerdos ni emociones, sus ojos parecen buscar algo, o a alguien, y cuando se detiene frente a ella, no quedan dudas, Kuma todavía la reconoce. En lo más profundo de su ser, aunque haya sido despojado de todo, el lazo con su hija sigue intacto. En ese instante ocurre algo que muchos creían imposible, el tan esperado reencuentro de padre e hija. Bonney, con lágrimas corriendo por sus mejillas, extiende sus brazos temblorosos. Papá, susurra. Y Kuma, aún sin palabras, la abraza. No como un robot, no como un juguete del gobierno, sino como un padre que ha encontrado nuevamente su razón de ser. La emoción se apodera del lugar. Los presentes observan en silencio, algunos con los ojos llenos de lágrimas. El tiempo parece detenerse para honrar ese momento. Mientras tanto, entre los testigos, Vegapunk observa con una mezcla de asombro y confusión. Él mismo fue quien lo modificó en secreto, implantando un protocolo de autodestrucción que, al ser activado, debía apagar por completo su cuerpo y mente, dejándolo en estado vegetativo. Sin embargo, ahí está Kuma, caminando, luchando, recordando. Vegapunk no encuentra una explicación lógica. Según toda ciencia, Kuma no debería estar de pie, mucho menos reconociendo a su hija. Finalmente, con un tono que mezcla duda y admiración, Vegapunk susurra para sí mismo, esto no tiene sentido, es científicamente imposible. Luego, tras una pausa, como si por fin comprendiera algo más profundo, añade, a menos, que sea el amor de los Buccaneers lo que lo mantiene en pie. En ese instante crucial, algo profundo despierta en la mente de Kuma. Sus recuerdos, aquellos que parecían perdidos para siempre, comienzan a regresar como ráfagas de luz entre la oscuridad. Vuelve a ver su infancia, recuerda cómo perdió a sus padres, cómo conoció a Ginny, aquella mujer valiente que marcó su vida. También revive el momento en que ella le confió lo más preciado, su hija Bonney. Desde entonces, Bonney se convirtió en su razón para seguir luchando, su nueva esperanza, su motivo para seguir de pie. Juntos, incluso compartieron la ilusión de la llegada de Nika, ese símbolo de libertad por el que tantos han dado todo. En el presente, con los ojos llenos de lágrimas, Bonney le habla a su padre. Le cuenta que cuando absorbió sus propios recuerdos, descubrió que él siempre estuvo ahí, que aunque no pudiera estar físicamente a su lado, le mandaba cartas, se preocupaba por ella, nunca dejó de amarla. Y ahora lo entiende todo. Por eso, con voz temblorosa pero llena de gratitud, le dice, gracias por nunca rendirte, papá, gracias por ser el mejor del mundo, aunque te llamen tirano. Kuma no responde con palabras, pero la emoción del momento lo dice todo. Pero el silencio no dura mucho. Saturn, el mismo que parecía haber caído,
se levanta lentamente. Aunque fue herido por Kuma, se recupera con una rapidez aterradora. Con furia en sus ojos, se lanza nuevamente contra él. Sin perder el tiempo, Sanji se interpone en su camino y lo enfrenta con todo su poder. Franky también entra en acción, aportando con su fuerza y valentía para detener al enemigo y proteger el momento que tanto costó lograr. Sin embargo, el peligro no termina ahí. Kizaru, aún debilitado, se reincorpora y con un solo ataque logra derribar a Franky. La situación se complica rápidamente. Es entonces cuando el Dr. Vegapunk toma una difícil decisión. Le pide a Sanji y a los demás que se lleven a Kuma y al resto del grupo, mientras él se queda atrás. Su plan es simple y valiente, distraer a Saturn y Kizaru el mayor tiempo posible, aunque eso signifique arriesgarlo todo. De pronto, Saturn lanza una señal que preocupa a todos, la temida llamada Booster Call, un protocolo diseñado para la destrucción total del lugar, sin importar lo que haya que arrasar. Con voz fría, declara que su objetivo es claro: eliminar a Vegapunk, acabar con los bucaneros que se rebelaron, los piratas que osaron desafiar al gobierno, y sobre todo, borrar a aquellos que han despertado los poderes de antiguas deidades prohibidas. Capítulo 1139. Destruyan Egead. Saturn comienza a mover a sus hombres para llevar a cabo la temida Booster Call. Vegapunk, con el corazón encogido, intenta hacerlo entrar en razón. Le recuerda que Egghead no es solo una isla, sino el fruto de décadas de avances científicos y tecnológicos. Destruirla significaría borrar al menos un siglo de progreso para la humanidad. Pero Saturn no cede. Vegapunk, desesperado, acude a su viejo amigo Kizaru. Con una mirada llena de súplica le pide ayuda, pero Kizaru simplemente gira el rostro, incapaz de desobedecer a sus superiores. Entonces Saturn, casi como quien menciona algo sin importancia, revela que el barco que zarpó de Egead el día anterior fue derribado por orden suya, para que no quedaran testigos. Vegapunk queda en shock al saber que allí viajaban personas inocentes que no sabían nada del conflicto. Mientras tanto, la marina empieza a retirarse de la isla. Los sombrero de paja, comunicándose entre sí, intercambian información rápidamente. Deben escapar lo antes posible. En distintos frentes, todo sucede al mismo tiempo. 1. Zoro continúa su feroz combate contra Luxi, con Jinbe uniéndose para apoyarlo. 2. Brook y Lilith maniobran el Tousan Sunni entre las nubes, aunque no saben cómo detenerlo. 3. Franky y Atlas viajan en un tubo especial para rescatar a Kuma y Bonney. 4. Sanji se lanza de regreso para proteger a Vegapunk, pero el tiempo se agota. La marina inicia oficialmente la Booster Call y los cañones empiezan a destrozar la isla. Luffy, que acaba de comer para recuperar fuerzas, ahora no puede moverse por completo. Los pacifistas también participan en la destrucción. Vegapunk observa, paralizado, como la ciudad que construyó con tanto esfuerzo y amor se derrumba en cuestión de segundos, junto con todos los sueños que puso en ella. En medio del caos, Saturn ordena a Kizaru que también se encargue de Vegapunk. El almirante duda un instante. Es evidente que la orden le pesa, pero la disciplina lo obliga a obedecer. Sin embargo, al detectar a Franky y su grupo, Kizaru decide interceptarlos primero, liberándolos del tubo. Sanji aprovecha para llegar hasta ellos, mientras Saturn envía pacifistas contra Kuma y Bonney. La situación para ellos parece desesperada. Con las fuerzas al límite, Kuma toma a su hija Bonney en brazos y la abraza con ternura. Sabe que ya no queda nada que puedan hacer. Solo esperar juntos el destino que se aproxima. Saturn, al ver que los clones de Kuma se preparan para derribarlos, piensa que tal final es digno para alguien como él, pero hablando sarcásticamente. Lejos de allí, los hombres que Kizaru envió para destruir el barco mencionado por Saturn fracasan en su misión. Un marino logra enviar un informe urgente a la base. El barco sigue intacto. Y ahora está de regreso a Egead. Capítulo 1140. Un héroe admirado. El guerrero de la liberación. Este episodio arranca con una tensión desbordante. La Calvo Auster libera toda su furia contra Egghead, mientras en ese mismo instante Luffy logra levantarse y recuperar su transformación. La esperanza vuelve a brillar. Al mismo tiempo, Bonney y sus compañeros luchan por mantenerse en pie, ya que los pacifistas, bajo las órdenes implacables de Saturn, intentan derribarlos sin compasión. Es entonces cuando Vegapunk, con la calma de alguien que guarda un último secreto, le pide a Atlas que envíe un mensaje vital para Bonney. Cuando ella lo recibe, no duda un segundo en hablarle directamente a los pacifistas. Los llama de una forma que desarma el peligro. Papás. Con esas simples palabras, despierta un lazo oculto en sus corazones mecánicos. Y sucede lo inesperado. Un código secreto,
escondido por Vegapunk en lo más profundo de su programación, se activa. Los pacifistas, ahora libres de la marina, voltean su mirada hacia Bonney y deciden protegerla, pero la calma dura poco. Saturn, enfurecido por ver que su control se rompe, se lanza contra Vegapunk y lo derriba. No conforme con eso, ordena a Kizaru que ataque a Kuma y a Bonney. Sin embargo, justo cuando todo parece perdido, una sombra imparable surge. Luffy, con una determinación inquebrantable, sorprende a Saturn y lo derriba de uno, devolviendo la esperanza a todos los que lo rodean. El aire se llena de un silencio expectante mientras Luffy se acerca. Vegapunk, debilitado, pero aún con fuerzas, le revela a Bonney un secreto que lo cambia todo. Cree que Luffy es la representación viva de Nika, el dios del sol. Bonney, con lágrimas en los ojos, recuerda cómo su padre había depositado todas sus esperanzas en ese misterioso guerrero que traería la libertad. Y como una confirmación del destino, Luffy comienza a bailar con un ritmo alegre, el mismo que su padre le había mostrado. Cada paso suyo contagia vida y luz, y la isla misma empieza a transformarse en goma, como si compartiera su poder. Era como si toda la tierra respondiera al llamado del sol. Mientras tanto, lejos de ese momento, un nuevo giro sacude la historia. El enorme barco que la marina no logró derribar regresa a Egghead. Los barcos de Saturn se preparan para enfrentar lo que viene, pero pronto descubren que nada pueden hacer. Ante ellos se alza una embarcación colosal, un monstruo marino de madera y acero. Y entonces, la revelación. Los legendarios gigantes Dorri y Brogy han vuelto. No vienen como simples aliados, sino como heraldos de una nueva era, buscando al que será el nuevo rey del sol. Capítulo 1141. Refuerzos confiables. Llegan Dorri y Brogy. La tensión en la isla alcanza un nuevo nivel cuando, de pronto, el suelo retumba con pasos colosales. Son Dorri y Brogy, los gigantes de Elbaf. Ellos no dudan en ponerse al frente de la batalla, y con su presencia comienzan a voltear la situación a favor de los piratas del sombrero de paja. La marina, sorprendida, empieza a perder terreno rápidamente ante la arrolladora energía de los guerreros gigantes. Mientras tanto, Usopp y los demás observan la escena con asombro. El recuerdo de sus días de amistad con Dorri y Brogy en Little Garden regresa a su mente, llenándolo de esperanza y motivación. En otra parte, Lilith y Brook avanzan a toda velocidad en el Sony, sin tener claro cómo podrán detener el navío. Por su lado, Zoro y Luxie continúan su feroz enfrentamiento. Ninguno parece dispuesto a ceder, sus espadas chocan una y otra vez, creando chispas que iluminan la tensión. Lejos de allí, la marina reorganiza su estrategia, retira sus barcos más pequeños para dejar paso a los navíos de gran tamaño. Su objetivo es claro, derribar a los pacifistas que, inesperadamente, se han vuelto contra ellos. Sin embargo, en un rincón oculto de la isla, dos figuras oscuras emergen. Son Katarina Devon y Van Augur, temibles miembros de la tripulación de Barba Negra, quienes deciden aprovechar el caos para adentrarse en la contienda. Por otro lado, Bonney enfrenta un momento cargado de emoción. Con lágrimas contenidas, le revela a Luffy lo que Saturn le hizo a Vegapunk. Sus palabras despiertan en él una ira ardiente. Luffy, sin perder más tiempo, canaliza su fuerza y, con unos pocos y poderosos movimientos, logra poner a Saturn contra las cuerdas, lanzándolo por los aires con una técnica demoledora. Bonney, al verlo, se convence cada vez más de que Luffy es el guerrero de la libertad del que su padre le habló. Un rayo de esperanza ilumina su corazón, y junto a los demás busca el momento ideal para escapar. Sin embargo, la luz cegadora de Kizaru aparece de repente para cumplir su misión y acabar con ellos. Justo en ese instante, Sanji demuestra su agilidad y valentía desviando hábilmente el rayo de luz, ganando segundos preciosos para todos. La situación se vuelve más crítica cuando Vegapunk, con serenidad y sacrificio, les dice que él debe quedarse atrás, pues moverse significaría su final. Entre sentimientos encontrados, Bonney y los demás se alejan, mientras Luffy y Sanji deciden enfrentar lo que venga para darles tiempo de huir. Pero la calma nunca dura demasiado. Saturn, aún resentido por el ataque de Luffy, se topa con los piratas de Barba Negra. Katarina Devon y Van Augur lo encaran con descaro, fascinados de ver frente a ellos a uno de los legendarios 5 ancianos. Aún así, dejan en claro que su objetivo es conquistar el mundo entero. Saturn no duda en abalanzarse contra ellos, pero los piratas se teletransportan para evadirlo. Es entonces cuando un nuevo y perturbador giro ocurre. Aparece Caribou, quien ruega unirse a ellos, revelando que su misterioso señor también trabaja para Barba Negra.
Capítulo especial. Repaso de las aventuras del Dr. Chopper. El orgulloso sueño de los gigantes. Chopper y Carrot hablan de que el mar está repleto de maravillas, como aquella ocasión en la que los Sombrero de Paja visitaron una isla donde había criaturas enormes. Pero los más impactantes eran Dorry y Broggy, quienes, siendo gigantes, estaban en constante conflicto entre ellos, aunque por suerte los Sombrero de Paja lograron que cambiaran de opinión y se volvieran amigos, jurándole lealtad a Luffy. Por otro lado, están Oimo y Cassie, quienes trabajaban para la marina engañados, pero al descubrir la mentira también cambiaron de opinión. También está Saul, quien era amigo de la madre de Robin y la protegió, sacrificándose para quedarse atrás con Okiji con tal de salvarla. Además, recuerdan a Hrudin, quien estuvo en Dressrosa y gracias a Usopp y los demás fue liberado, donde incluso varios le juraron lealtad a Luffy. También recuerdan a Morley, un comandante de los revolucionarios, y a muchos otros gigantes, como San Juan Wolf, el barco del comandante gigante, o en Sabaudía uno llamado Stansen que iba a ser subordinado, además de otros que también fueron marinos. Tampoco falta Little Oars Jr., y por supuesto los gigantes de Wano. Se menciona también como Big Mom quería convertir humanos en gigantes, lo que demuestra la gran importancia de estos seres a través de los mares. E incluso hay una aparición especial de Momonosuke y Yamato, quienes alguna vez fueron confundidos con gigantes. Capítulo 1142. Responde. Mundo, el mensaje de Vegapunk. La tensión crece cuando Caribou insiste en acercarse a Katarina Devon y Van Augur. Les revela que guarda información demasiado valiosa, conoce la ubicación de las legendarias creaciones ancestrales, artefactos que podrían poner de cabeza al mundo entero si caen en las manos equivocadas. Mientras tanto, en la isla, los pacifistas continúan resistiendo con todo su poder. Los marinos, atrapados entre el deber y la estrategia, no quieren destruirlos, pues aún los necesitan. Deciden entonces enviar a uno de los suyos tras Bonney con la intención de retomar el control de los pacifistas. Sin embargo, el destino les juega una sorpresa. En ese instante llegan los gigantes, pisando fuerte y con la decisión grabada en sus miradas. Ellos aseguran a los Sombrero de Paja que estarán a su lado, dispuestos a protegerlos cueste lo que cueste. Con paso firme, Dorry y Broggy se adelantan hacia el corazón de la batalla para apoyar directamente a Luffy, mientras sus compañeros resguardan al resto. Pero en medio de este respiro de esperanza, la oscuridad vuelve a imponerse. Saturn, cansado de que las cosas no salgan como él quiere, comienza a cargar su cuerpo con una energía abrumadora y dirige su furia contra Vegapunk. Por fortuna, Sanji aparece justo a tiempo y logra salvar al científico, mientras Luffy se interpone, cubriendo la retirada de sus aliados. El alivio dura apenas un instante. Kizaru, implacable y veloz, los alcanza. Con un movimiento fugaz, separa a los protectores de Vegapunk y cumple su misión, derribar al genio que tanto ha incomodado al gobierno. Sin embargo, sus ojos reflejan algo inesperado, una tristeza profunda, como si cada acción que ejecuta le pesara en el alma, ya que alguna vez compartió sonrisas con Vegapunk. Luffy, lleno de ira y dolor por lo ocurrido, libera una energía desbordante. Sus manos gigantes atrapan tanto a Kizaru como a Saturn en un arrebato de furia. Vegapunk, herido y consciente de su final, alcanza a mirarlo una última vez. Con la fuerza de su mirada, le pide silenciosamente a Luffy que cuide de Bonney, y también del mundo entero. En ese instante, Vegapunk se apaga, pero no su legado. Un protocolo secreto que él mismo había preparado comienza a activarse. Desde los cielos y a través de todos los rincones, se transmite un mensaje global. La imagen de Vegapunk aparece ante el mundo entero. Con voz serena y firme, se presenta y anuncia algo que asombra a todos los que escuchan. Ha llegado el momento. Les contaré la verdad oculta detrás de este mundo. Capítulo 1143. El secreto de Vegapunk. Una tensa transmisión mundial. El episodio comienza con la voz firme de Vegapunk resonando en todo el mundo. Con calma, anuncia que su mensaje al planeta entero comenzará en tan solo 10 minutos, y que desea que nadie quede excluido de lo que está a punto de revelar. En la isla de Egghead, Saturn no puede evitar mostrar preocupación mientras sigue atrapado por el poder de Luffy. El mensaje del científico se siente como una sombra creciente que amenaza con desmoronar los secretos mejor guardados del gobierno mundial. Los presentes en la isla, atónitos, contienen la respiración ante lo que escuchan en la transmisión. Muy lejos de ahí, en Mari Geoise, los ancianos se enfurecen al escuchar la voz de Vegapunk. Saturn trata de tranquilizarlos, asegurando que el científico ya ha sido derrotado.
aunque el simple hecho de que su mensaje se esté reproduciendo solo confirma que se activó de manera automática al caer. Mientras tanto, en diferentes rincones del mundo la noticia se esparce, en Dressrosa, en Villafusa, en los bulliciosos muelles de Water 7, en la redacción de Morgans, e incluso en los vastos mares de North Blue, West Blue y South Blue, todos detienen su rutina para escuchar. Hasta los revolucionarios reciben la señal. La expectativa crece. ¿Qué revelación tan grande hará Vegapunk que podría cambiar el rumbo de la historia? De vuelta en Egghead, Saturn y Kizaru lanzan ataques desesperados contra Luffy, pero el capitán los esquiva con naturalidad, como si la batalla misma fuera un juego para él. Entonces, Luffy libera una nueva técnica que, con un estruendo, los aplasta dejándolos desorientados, como si fueran simples figuras estampadas. Para asegurarse de que no se regeneren con facilidad, los lanza lejos con un impulso que sacude la isla. Kizaru aterriza cerca de varios marinos, su cuerpo debilitado lo deja fuera de combate por un tiempo. Saturn, en cambio, logra reincorporarse con un movimiento ágil, sorprendiendo incluso a Luffy. El demoníaco anciano, con furia renovada, se lanza sobre él, mientras la comunicación con los otros Gorosei retumba en sus oídos. La orden es clara. El mensaje de Vegapunk debe ser detenido a cualquier precio. Saturn entonces da una respuesta que preocupa. Si es necesario, los convocará. Los ancianos, con rostros sombríos, asienten desde Marigeoise. Y en un instante, la escena se tiñe de oscuridad. 4 círculos oscuros aparecen en el campo de batalla, cada uno emanando una energía siniestra que hace vibrar la tierra y enmudece a todos los presentes. Luffy abre los ojos con asombro, sintiendo un poder que pocas veces ha presenciado. Sanji, al contemplar la escena, no puede evitar recordar aquel primer estremecimiento que los sacudió cuando Saturn apareció en la isla. Capítulo 1143. La peor pesadilla. Se reúnen los 5 ancianos. La tensión comienza a crecer en los cielos de Egghead. Rayos negros iluminan el horizonte con un resplandor aterrador, tan intensos que los marinos recuerdan aquel instante en que Saturn apareció por primera vez. El eco de ese poder provoca un escalofrío entre todos, incluso en los valientes sombrero de paja, quienes no pueden ocultar su asombro ante lo que presencian. Mientras tanto, en el mar, la batalla continúa sin descanso. Los poderosos gigantes y los pacifistas derriban barcos enemigos, haciendo temblar las olas. Sin embargo, lo más inquietante ocurre en el corazón de la isla. Los 5 ancianos hacen su aparición, siendo teletransportados al mismo tiempo, frente a los ojos incrédulos de Luffy, que observa como ahora no enfrenta a un solo monstruo, sino a 5. Es entonces cuando sus identidades se revelan con solemnidad. Jay García Saturn, dios guerrero de la ciencia y la defensa. Marcus Mars, dios guerrero del medio ambiente. Topman Warkuri, dios guerrero de la ley. Ethan Baron B, Nusihuro, dios guerrero de las finanzas. Y por último, Shepherd Júpiter, dios guerrero de la agricultura. Todos juntos forman a los 5 ancianos, la máxima autoridad del gobierno mundial. Nusihuro se adelanta primero, moviéndose con una velocidad imposible de seguir. Recorre la isla y deshabilita a los pacifistas, aunque no los destruye, los congela, inmovilizándolos para que no interfieran. En otra zona, Jinbe logra alcanzar a Zoro y le informa a Sanji lo que está ocurriendo. La respuesta de Sanji es clara: el tiempo se agota, y no pueden quedarse estancados. Zoro, al escuchar estas palabras, se concentra. En un destello fugaz, esquiva uno de los ataques más letales de Lucci y, con un contraataque cargado de furia y orgullo, desata una de sus técnicas más poderosas. El choque ilumina la escena, y finalmente Zoro logra derrotar a Lucci, en medio de un estallido épico que estremece la isla. Sin embargo, la amenaza no se detiene. Sanji levanta la vista y distingue a lo lejos una inmensa ave que atraviesa los cielos. Sabe que Mars se dirige en esa dirección, y apresura a Nami y a los demás para moverse cuanto antes, pues parece que nada puede frenar a esa criatura que incluso atraviesa las barreras de protección. En otro punto de la isla, Luffy sigue su enfrentamiento contra Saturn, cuando de repente el suelo mismo se abre ante él. Júpiter, emergiendo de la tierra, lo sorprende y lo atrapa con su fuerza descomunal. El impacto deja a Luffy sin reacción por un instante, y todo parece perdido, hasta que 2 figuras gigantes irrumpen con un rugido inconfundible. Son Dory y Brogy. Los guerreros legendarios han llegado justo a tiempo. Con un movimiento combinado, logran liberar a Luffy de las garras de Júpiter, arrancando un grito de alivio de todos. Frente a la sorpresa del capitán, ellos sonríen y le dicen que se adelantaron, porque han venido por él.
Capítulo 1145. Amigos, luchen juntos, Luffy y los guerreros de Elba. La batalla en Egghead se intensifica. Mars logra atravesar las barreras que protegían el laboratorio de Punk Records, avanzando con una presencia imponente. Su energía es tan desbordante que Jinbe, al sentir ese haki tan abrumador, reacciona de inmediato y toma a Zoro, pues entiende que ya ha derrotado a Lucci. Dios mío, señor, sálvame. Quien este último agotado, regresa a su estado base. En ese momento, Mars se acerca a Lucci, a quien le exige una explicación y, sin más remedio, Lucci revela lo que sabe, la ubicación de York, la posición de los sombreros de paja y un dato crucial. El mensaje de Vegapunk será transmitido en tan solo 6 minutos. Mars lo escucha con atención y, para sorpresa de todos, le agradece su trabajo antes de marcharse. Mientras tanto, en el campo de batalla, la tensión se mezcla con un aire de nostalgia. Los gigantes Dory y Brogy no solo se alegran de reencontrarse con Luffy, también quedan impactados al notar que su figura les recuerda demasiado al dios legendario que en el BAF han venerado por generaciones. Luffy, sin comprender del todo lo que dicen, sonríe y con la misma sencillez que lo caracteriza les responde: ahora no pensemos en eso, lo importante es luchar juntos y salir vivos de aquí. Las criaturas del gobierno mundial aparecen y la situación se vuelve crítica. Luffy, entendiendo el peligro, ordena la retirada, ya que es el plan principal. Dory y Brogy hacen sonar el cuerno de retirada, transformando la huida en una estrategia digna de leyenda. Los gigantes comienzan a movilizarse, pero el enemigo no se queda quieto. Warkuri, con un rugido cargado de haki del conquistador, sacude los cielos. Su poder es tan intenso que hasta los colosos de Elbaf tiemblan. El impacto es devastador. Marinos caen inconscientes, el suelo se quiebra y Luffy mismo, en su estado de Gear 5, se desensambla torpemente, arrancando incluso un instante de humor en medio del caos. Sin embargo, la amenaza no da tregua. Luffy, esforzándose por recomponerse, advierte a los gigantes que esas criaturas no son simples enemigos, sino los más altos mandos del gobierno mundial. Sus palabras generan un silencio estremecedor entre sus aliados, quienes apenas alcanzan a dimensionar el nivel del desafío. Justo en ese instante, Warkuri se lanza con furia sobre ellos, pero gracias a la fuerza combinada de Dory y Brogy logran esquivar el ataque en el último momento y lo arrojan lejos. Saturn entra en escena con nuevas técnicas, desplegando una ofensiva que parece imposible de detener. Luffy, fiel a su estilo impredecible, responde de manera ingeniosa, reflejando los ataques y arrancando gritos de asombro entre los gigantes. Por un instante parece que han ganado, pero Luffy los baja de la ilusión con una advertencia preocupante. Ellos siempre se levantan. Nada los detiene nada. Al otro lado de la isla, la tripulación de los sombreros de paja avanza hacia el barco de los gigantes. Sin embargo, el grupo de Bonnie se cruza con varios vicealmirantes, quienes buscan capturarla para recuperar el control de los pacifistas. En tanto, Mars localiza a York. Su voz es firme y sin titubeos cuando le exige la ubicación exacta del lugar donde se está transmitiendo el mensaje de Vegapunk. Al mismo tiempo, los marinos se arremolinan alrededor de Kizaru, queriendo asistirlo, pero él, con una voz quebrada y llena de peso emocional, solo pide que lo dejen descansar. No está abatido únicamente por sus heridas físicas, sino por lo que le hizo a Vegapunk, un remordimiento que lo consume en silencio. Entre las sombras del campo de batalla, algo se agita. Una criatura gigantesca, envuelta en misterio, comienza a balbucear unas palabras que helarían a cualquiera. Su voz resuena como un eco perdido en el tiempo. Lo siento, Joy Boy. Si el video te gustó, no olvides tu preciado like y suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios. Que tengas un excelente día.